Bueno, pues en un primer momento daros pues eso, feliz Navidad, que te están pasando unas épocas muy especiales. Espero que lo estéis pasando en la mejor compañía posible, aunque con el tema del COVID parece que cada vez se complica más. Parece que cada vez tenemos menos ideas de qué va este virus, cada vez sale una nueva cepa, una nueva modalidad, le ponen cada vez nombres más random, pero bueno, que no cunda el pánico, que creo que todo tiene solución. Y hablando de solución, como estáis viendo en el título o en el nombre del título, voy a dar mi opinión sobre el laboratorio de la inmortalidad que tiene pensado hacer Dallas con los un poco más de 10 millones de euros que le han donado hace bien poco. En un primer momento, decir que en realidad a mí no me parece para nada ni absurdo ni algo descabellado. No, realmente creo que es posible llegar a ser inmortal, pero creo que en un primer momento, viendo sus vídeos, viendo la explicación que él da sobre el laboratorio, cómo él querría más o menos que fuera, cómo le gustaría a él, ¿no?, crearlo, creo que le hacen falta también tener en cuenta una serie de ámbitos que en numerosas ocasiones tenemos siempre el problema de dejarlas apartadas o dejarlas de lado cuando creo que son de vital importancia. Lo primero es que hacemos una separación entre lo que es la ciencia, con lo que nosotros comprendemos como ciencia, y el tema de la espiritualidad, religión. Aquí quiero hablar un poco de Albert Einstein, ¿no? Para mí uno de los mejores científicos de todas las épocas. Albert Einstein daba su opinión y decía que para él la religión y la ciencia son algo que deben ir de la mano, que ambos separados no tienen nada que hacer por sí solos. Y ahí entra en juego el concepto, lo que nosotros conceptualizamos como la religión o espiritualidad, en este caso como yo lo quiero llamar. Para mí los conceptos muchas veces nos producen una serie de discordancias entre nosotros, porque a lo mejor lo que para mí significa ciencia, para ti puede significar otra cosa, por mucho que queramos llegar a un punto en concreto, en común, y queremos verificar 100% qué significa esto. Nosotros con los conceptos creo que tenemos muchos problemas. Creo que para lo que uno significa libertad, para otros no, para lo que a algunos significa la muerte, para otros no, para lo que uno significa vivir en libertad, para uno significa una cosa y para otros no, y en esto nos vamos a basar, ¿no? No quiero que este vídeo quede largo y simplemente os voy a dar una explicación breve de ciertas teorías que yo con el tiempo y básicamente basándome en mi curiosidad, porque siempre he sido una persona muy curiosa, os voy a ir pues trasladando, ¿no?, la información que yo he ido recabando, y esto es mi opinión, mi teoría, y como digo, no es la realidad tal cual. Vale, pues para comenzar vamos a hablar de una enfermedad que creo que a todos nos ha tocado de cerca, ya sea porque algún familiar la ha sufrido o la ha padecido, porque algún compañero, algún amigo, hubiéramos tenido cualquier tipo de relación con alguna persona que haya padecido esta enfermedad, ¿no? Estoy hablando del cáncer. El cáncer, ese concepto que nosotros ligamos a algo que nos da tanto miedo, que nos supone una cercanía al concepto tabú que hablé de la muerte. Y yo, para hablar en primera persona, aunque yo no he vivido el cáncer, yo no lo he tenido, pero sí que lo han tenido familiares muy cercanos, y he de decir que cuando he ido a quimioterapias, cuando he ido a las salas donde se daban, y he visto a personas jóvenes, con 30 años, con 20 años, con 25 años, con 40 años, que para mí eso sigue siendo joven, los he visto amarillos, los he visto sin energía, los he visto como la vida se les iba poco a poco. A mí el primer día que entré para ver cómo le ponían la quimio a mi familiar, yo
me quedé pálida, porque a la vez se respiraba un ambiente de dolor que va intrínseco, ¿no?, en nosotros mismos, pero también esperanza, porque me recuerdo que las paredes del hospital estaban llenas de vamos a poder con esto no va a poder con nosotros, dibujos de niños, cosas que realmente pues dices, ¿cómo puedo llegar a sentir una emoción tan intensa en un primer momento de miedo, ¿no?, porque tienes miedo por tu familiar, no quieres perderle, pero también de esperanza, porque hay gente que realmente nunca pierde la esperanza. Y qué regalo de Navidad sería, ¿no?, la inmortalidad, que todos fuéramos capaces de ser inmortales y que nadie perdiera a ningún ser querido, ya fuera una pareja, un hermano, una hermana, una madre, un padre, un abuelo, una abuela, un tío, una tía, da igual, a alguien que quiere mucho. ¿Qué regalo de Navidad sería ese, verdad? Sería, pues yo creo que el mejor regalo que le podríamos dar a muchísimas personas. Y creo que esto es un tema muy delicado y lo voy a tratar con la máxima delicadeza que pueda, porque como ya digo, es un tema que me ha tocado de cerca. Pero siendo claros, hace poco comentaba con un familiar, ¿vale?, que es enfermero. Le comentaba una teoría que a mí me había surgido después bueno, yo, como digo, soy curiosa y veo pues algunas cosillas de ciencias, en información y documentación estudiamos diferentes fases de datos de las que podemos adquirir información, ya sea WOS o Scopus, y bueno, para que no me quede muy largo, para que ustedes sepan, esa fase de datos lo que hacen es medir pues el factor de impacto, el factor de calidad que tiene, por ejemplo, un artículo de un determinado autor, y así podemos saber si la información que realmente dan pues es muy verídica, si realmente pues es una información precisa, concisa, todo eso se mide, ¿de acuerdo? Y yo me preguntaba, y siempre me pregunto, ¿por qué nos dirigimos tantas veces a dar vueltas cuando en realidad deberíamos basarnos en el principio y después en el final, más que el entretiempo, ¿no? Por ejemplo, en una película nosotros sabemos que tenemos un principio con el que queremos llamar la atención a los espectadores y un final, que va a ser con el que nosotros terminemos, ya sea con un buen sabor de boca o con un mal sabor de boca, pero vamos a terminar la película. O quedará para la siguiente película, la siguiente parte, lo que sea. En este caso, en el cáncer o la enfermedad que nosotros llamamos cáncer, lo que se produce es una multiplicación de las células de una forma descontrolada. Es decir, de alguna forma nosotros cuando o suponemos que ya hemos crecido, nuestras células deben mantener un equilibrio entre las células que van muriendo y las células nuevas que se van regenerando. Pero en el cáncer lo que se produce es una multiplicación de las células sin control, lo que lleva a que estas mismas células, al duplicarse, al multiplicarse, empiecen a formar células que son las células que se consideran como cancerosas, ¿no? ¿Qué pasa? Que estas células, para mí, no son microorganismos, ¿no?, pero yo lo llamaría como tal. Parecen ser tan inteligentes, que yo siempre lo digo, pienso que los microorganismos y lo micro es mucho más inteligente que lo macro, porque de lo micro es donde nace todo y de lo macro es lo que ha evolucionado después de lo micro, pero lo micro ha tenido que tener el potencial para sacar lo macro. Y creo que lo que va haciendo esas células, que son capaces incluso de pasarse todos los límites que le pone el cuerpo, ¿no? Como es el sistema inmune, es capaz de engañar el sistema inmune y que tú no seas capaz de diferenciar, tu propio cuerpo no sea capaz de diferenciar cuáles son las células buenas y cuáles son las células malas. Entonces, ¿qué es lo que hace tu cuerpo en ese momento? Cuando ve que se ha producido un error, intenta duplicar el genoma, ¿vale? Lo que viene siendo tus genes. ¿Qué pasa? Que en ese momento, en ese preciso momento, entran en juego muchísimas proteínas. Y claro, una proteína pues, puede fallar, o pueden fallar varias. Y yo le preguntaba a este familiar mío y le decía, porque yo, como digo, yo no soy científica, no soy enfermera, no soy médico, nada de eso, ¿vale? Pero yo le preguntaba, ¿y qué pasaría? Porque ustedes imagínense, nosotros hoy día comemos bastante porquería, porque no tiene otra palabra, bastantes alimentos procesados que están incluso modificados genéticamente para que se puedan
tener más rápido, para poder venderlos con mayor rapidez, para estar siempre por encima de nuestros competidores. Entonces, ¿quién te dice a ti que por qué no se podría crear una proteína que estuviera de alguna forma modificada genéticamente para que cuando entre en contacto con tu genoma sea capaz de duplicarlo de la forma que tú quieres? Es decir, si las células cancerosas ya de por sí tienen tendencia a ser autoinmunes, ¿por qué tú no cortas el problema de raíz en vez de, por ejemplo, hacer como hacemos con las quimios, que es simplemente matar tanto las células buenas como las células malas sin distinciones? Yo creo que sería una partida, ¿no? Creo que luego obviamente entran muchas variables, muchos ámbitos y muchas cosas que hay que tener en cuenta. Y lo vamos a ligar entonces con el concepto de inmortalidad que Dallas quiere hacer con su laboratorio, ¿no? Creo que es un tema muy peliagudo y tampoco creo que yo sea nadie ni sea un genio para meterme con esas ideas, ¿no? Pero sí que es cierto que, por ejemplo, les hablé en el anterior vídeo de un director que para mí me parece un director sublime, porque no tengo otra palabra para él, que es Darren Aronofsky, que es el director de películas como Pi, Noé, como La Fuente de la Vida, o como las que yo creo que la mayor parte de gente conoce, que es Requiem for a Dream o Madre. Este hombre en la película de La Fuente de la Vida trata precisamente el tema del envejecimiento. Es decir, nosotros nos plantea un personaje que está tratando, es un científico, que está tratando de descubrir la cura contra el cáncer para que su mujer no fallezca, porque su mujer pues tiene cáncer. ¿Qué pasa? Que él se encuentra con una problemática bastante grande, y es que obviamente entran muchas variables a jugar dentro de esto. Y acaba descubriendo una planta, ¿vale? Que digamos que tiene un gen, un genoma, que hace como rejuvenecer cuando nosotros lo implantamos. En este caso, en el caso de La Fuente de la Vida, lo hacen en un mono, ¿vale? Porque como ustedes saben, los laboratorios, pues antes de experimentar con humanos, normalmente lo hacen con animales, cosa que, bueno, cada uno puede estar de acuerdo, ¿no? Pero en la realidad es lo que hacen. Y al final él, cuando muere su mujer, antes de esto, él ha vivido un proceso de evolución interna, de cómo él acepta el propio egoísmo que él tiene, porque él no quiere que muera su mujer por el hecho de conservarla con él, de no quedarse solo. Y él pierde su tiempo, el poco tiempo que le queda con ella, en investigar sobre el tema de la inmortalidad, de llegar al árbol de la vida, desde donde todo se basó, desde donde todo vino. Y al final su mujer muere, y cuando ella muere, él realmente es capaz de aceptar el estar solo consigo mismo, deja de lado su egoísmo y sigue un relato que su mujer antes de morir estaba escribiendo, que es capaz de narrarte la vida de diferentes puntos de vista. En este caso podemos decirlo como si fueran mundos paralelos, ¿no? Mundos paralelos en los que él siempre ha estado con la misma mujer, pero siempre ha cometido errores que le han hecho revivir una y otra vez en una y otra vida esos errores que él ha cometido, hasta que finalmente pues se da cuenta de que la vida es para vivirla ahora, en el momento que tenemos. Y aquí nos entraría uno de los ámbitos que creo que Dallas debería tener en cuenta, y es la sociología o la antropología social. Si nos basamos principalmente, por ejemplo, en el pensamiento que tenía el príncipe Maquiavelo, ¿no? O Maquiavelo, el príncipe es su lectura más conocida. Pero Maquiavelo tenía un pensamiento sobre la sociedad en la que simplemente decía que ¿qué era mejor? ¿Ser amado o ser temido? Mejor ser temido. Porque según el contexto, como os dije en el primer vídeo, el contexto es lo más importante aquí, según lo que él había vivido, es mejor ser temido que ser amado, porque cuando eres temido, la gente no es capaz o no tiene esa capacidad o no tiene esa voluntad de meterse contigo porque sabe que le puede ocurrir algo malo, ya sea a él o a sus familiares. Le estamos tratando un tema que realmente le toca de cerca. Al final, ser amado es muy fácil pasar del amor al odio, pero del ser temido al no ser temido depende de los hechos o las acciones que tú vayas realizando, ¿no? De aquí la frase que mucha gente dice que es suya, el fin justifica los medios, pero yo creo que viene
más que sea una frase suya, viene muy bien para explicar lo que es su filosofía sobre lo que considera del ser humano. Y después vamos a ir nos vamos a meter, yo creo que lo más gordo, que es Albert Einstein, para mí el mejor científico, ¿no? Porque no era un científico tal cual como el que nosotros consideramos hoy día. Creo que es un científico que fue capaz de decir que debe haber una unificación, como os he dicho al principio del vídeo, entre todo. Entonces, si nosotros muchas veces, yo me considero una persona bastante empática y bastante curiosa. Yo, por ejemplo, he llegado a muchas conclusiones en mi vida de cómo tratar con las personas o cómo hablar con la gente, gracias a mi empatía. Mi empatía me ha otorgado información que de otra forma a lo mejor no lo hubiera podido tener. No es a través de la lógica, sino a través de mi empatía, a través de mi conexión con mis emociones y las emociones del resto, considerándolas incluso como propias. Albert Einstein nos hubiera dicho, ¿no?, como la teoría de cuerdas de las que le hablé también en vídeos anteriores, que el universo y el tiempo, como nosotros lo consideramos, es ilusorio. Entonces, si el tiempo es ilusorio, si realmente no es real, es una concepción que nosotros tenemos de lo que es el paso de la vida. Porque daros cuenta que nosotros por nuestra religión, por ejemplo, estamos celebrando un día como hoy, o vamos a celebrar un día como el 31 de diciembre, ¿no?, para celebrar el siguiente año. Pero había otras culturas, había otras civilizaciones que tenían en cuenta el tiempo de otra forma, tenían un calendario totalmente distinto al nuestro. O sea, ¿cómo nosotros podemos validar lo que es la imagen o lo que es el concepto del tiempo tal cual? Porque el tiempo es lo que nosotros relacionamos con el envejecimiento. Cuando cumples 30 años, corriendo y deprisa ya te tienes que haber emancipado, tienes que haber tenido un hijo, tienes que ser exitoso, exitosa. Cada vez la sociedad te pone más límites más rápido para que lo consigas todo más rápido, para que seas más competente, para que vivas peleándote con todo y con todo el mundo. Y al final nadie se para a pensar en que realmente es una ilusión. O sea, igual que el dinero es una ilusión, algo que se crea, ¿por qué la gente no quiere o por qué no puede investigar sobre la inmortalidad? Decía Dallas que por dinero. Joder, el dinero es una ilusión, el dinero se crea. ¿Pero por qué se crea? Vamos a unirlo con Maquiavelo. Se crea porque se considera que es la forma que tienen las grandes corporaciones, digamos, las civilizaciones, de mantenerse organizadas. Porque realmente se sigue pensando, e incluso yo podría decir que lo sigo pensando, que la humanidad no estaría preparada para la inmortalidad. Creo que aprendemos en numerosas ocasiones, aunque nos duela, y yo he perdido muchísimos seres queridos, de lo malo que de lo bueno. Yo creo que de la muerte, al final uno aprende a vivir la vida con más intensidad, a ver que en un paisaje puede estar Dios, que en una imagen que te guste mucho, en una canción que te guste mucho, en una melodía, en una película, en un animal, en algo que tú ames, en algo que tú le pongas tu intención, tu pasión, tu amor. En ese algo está Dios. Y también lo consideraba así Albert Einstein, que tenía o cogía la filosofía de Spinoza, ¿no? Spinoza consideraba que Dios era todo lo que nos rodeaba. Entonces, ¿por qué nosotros consideramos que el envejecimiento, sí es verdad que todavía dicen que no se considera pues una enfermedad, ¿no? Pero ¿qué nos hace envejecer? Nos hace envejecer realmente, creo que es una unión, vuelta a repetir, yo no creo que haya una discordancia entre lo que nosotros somos, ¿no?, físicamente, y lo que quizás seamos a nivel, como queráis llamarlo, espiritual, emocional, lo que vosotros queráis. No creo que haya una desunión entre eso, pero creo que al final nosotros mismos creamos también un poco nuestra propia realidad, y eso le pasa a las personas que, por ejemplo, salen de una depresión y ven el mundo desde otro ojo, desde otro punto de vista. ¿Por qué? ¿Por qué su realidad ha cambiado tanto? Pues porque tú lo has creado, al final tú lo has creado. Y es cierto, es tan sumamente estúpido, pero es cierto. Tan sumamente fácil que por muchas variables, por muchas cuentas matemáticas que quisiéramos echar, al final siempre va a haber dos cosas, que va a ser como los códigos de un ordenador. El 1 y el 0, el 1 y el 0, el 1 y el 0. ¿De dónde partimos?
¿Dónde acabamos? ¿Dónde partimos? ¿Dónde acabamos? Siempre es así. Así que yo creo que con esto lo único que quiero hacer es un poco de unión, ¿no? Entre todas esas personas que consideran que la ciencia debería estar alejada de la espiritualidad o del mundo de las emociones, de la imaginación. Deciros que Albert Einstein no consideraba que eso fuera la mejor forma de avanzar, y que consideremos también y reflexionemos un poco sobre el egoísmo, ¿no?, que supondría el tema de la inmortalidad o de no querer envejecer. ¿Qué de malo tiene envejecer? También lo digo, ¿qué de malo tiene envejecer? Que sí, que lo viven mal tus seres queridos, que incluso tú puedes desarrollar un montón de enfermedades, que incluso tú lo vas a vivir, pero al final, cuando nos vamos de esta vida, yo creo que uno se debe ir con la mochila bien cargada de haber vivido cosas que le hayan hecho sentir vivo, que le hayan hecho sentir conectado con todo lo que existe. Y realmente yo creo que eso es lo más importante y lo que nosotros deberíamos tener en cuenta cada día, cada vez que nos levantamos de la cama. Así que nada, si te ha gustado este vídeo, suscríbete, dale al botón de me gusta, compártelo si crees que a alguien le va a resultar interesante, y muchísimas gracias por haber invertido vuestro tiempo en ver estas paranoias, ¿de acuerdo? Un saludo.